continuar con nosotros. Llegamos a la parte final de Vínculo Económico y es Vida en Equilibrio. Y en esta ocasión invitamos al maestro Cándido Pérez a platicar sobre un tema muy importante que es los permisos de los padres, y ahorita vamos a ver los detalles a qué nos estamos refiriendo. Cándido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y les comento que Cándido Pérez es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac. Además, cuenta con una maestría en Dirección de Comunicación por la Universidad de Barcelona y la Escuela Superior de Relaciones Públicas. Y es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, México, plantel Norte. Él ha sido profesor en materias como Metodología de Investigación y Demografía Social y asesor de tesis tanto en licenciatura como en maestría. Y también pues pertenece al Consejo Editorial de Journal of Family Studies y actualmente es coordinador del área de investigación en Early Institute. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. La semana pasada tuve el gusto de estar en la conferencia que diste sobre permisos parentales y bueno, me pareció tan interesante toda la investigación que has desarrollado y por eso te invitamos para compartirlo con nuestra audiencia. Claro, con mucho gusto. Gracias. ¿Cuáles son los puntos generales a los que se refiere esta investigación de permisos parentales? Pues mira, lo que intentamos en principio fue poner a México en el contexto internacional, porque este es un tema del que se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos años, pero no existía un estudio que nos dijera cómo estamos en la parte, por ejemplo, legislativa, cuánto se usan este tipo de permisos, cuál ha sido la evolución que han tenido y si la han tenido, en qué sentido, y cómo, lo que te decía al principio, cómo se coloca México con respecto a otros países que también tienen este tipo de políticas. Al final, nuestra intención sobre todo fue generar una serie de recomendaciones, particularmente para legisladores, en el entendido de que hay un gran interés, sobre todo de ellos, en este tema. ¿Cómo nace esta investigación? O sea, ¿identificas tú que hay una diferencia entre esos permisos o esas bondades que da el sector laboral a las mujeres y es diferente a los papás? ¿O cómo nace este deseo de investigar esta parte? Pues en realidad es un poquito más atrás. Okay. Lo que nos empezó a llamar la atención son estos datos que a veces uno se topa de la diferencia que hay entre el trabajo remunerado y no remunerado que dedican las madres y los padres, ¿no? Sí. Nos llamaron la atención, por ejemplo, que casi en todos los países de Latinoamérica, pero nosotros que hacemos énfasis en la parte de México, que prácticamente se triplica el tiempo que una madre dedica al cuidado o a las labores domésticas con respecto a las del padre, ¿no? Wow, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Esa por una parte. Y también por otra parte nos llama mucho la atención que diversos estudios que nosotros hemos dado seguimiento le dan una gran relevancia al padre en los últimos años, sobre todo con respecto a los beneficios que trae el involucramiento de con respecto a sus hijos e hijas. Entonces creo que esos dos son los factores más importantes que nos impulsaron un poco ver que existía esta problemática y por otro lado que había una gran oportunidad de generar políticas o de impulsar políticas que permitieran un mayor involucramiento y de que de alguna forma tuvieran un impacto en esta problemática que ya observábamos. Un impacto positivo, exactamente, ¿no? En la sociedad. Sí. Cuando hablas de que hay una diferencia en horas para dedicarnos a las mujeres, a los hijos, a los hombres, y por otra que también juegan un papel muy importante en el desarrollo de los de los hijos, ¿no? Sí. Ay, perdóname. ¿Qué es lo que han observado que sea más relevante en esta diferencia de tiempos que utilizaban las madres con los hijos y ahora los padres con los hijos? Pues mira, la verdad es que cuando ves los datos no ves una gran diferencia de hace unos años ahora, ¿sabes? Vamos viendo pequeños cambios, por ejemplo, en el involucramiento paterno, ¿no? Pero son cambios muy pequeños. Lo que sí es que nosotros nos fuimos dando cuenta es que, y por eso el tema de las políticas parentales, es que había una serie de políticas, esta como quizás una de las más importantes,
que de alguna forma facilitaban ese rol, porque también decíamos, bueno, no vamos a poner a los padres como los malos de la película, porque es cierto que muchos quieren involucrarse más. Pero tiene que ver también con un cambio en las costumbres, ¿no? En la vida social del país o quizás del mismo mundo, ¿no? Donde antes lo normal era que la mujer se quedara en casa y cuidara al hijo, sí. Y el hombre salía a trabajar y traía los recursos. Sí. ¿No? Y poco a poco fueron cambiando esos roles o se fueron involucrando. Sí, de hecho, afortunadamente hoy en día se cuenta ya con muchos estudios que han documentado esto, ¿no? Hoy el padre se le veía como tradicionalmente como el proveedor y la madre como la cuidadora y la que le toca administrar el hogar, ¿no? Sobre todo lo que nosotros hemos ido observando es que hay ciertos países que han ido marcando pauta en estos cambios que afectan en muchos terrenos, en la parte legislativa, pero como tú comentas, en una parte cultural también. Ahora, cuando te acercas a estos datos, ves que países hacen este cambio más rápido que otros. En México, por ejemplo, nosotros revisamos diferentes encuestas y nos llamó la atención mucho un dato de la encuesta nacional de género, donde se les hizo la pregunta directamente, ¿qué te parecería a padres y a madres, que el permiso estuviera igualado, por ejemplo? Nosotros esperábamos un poco en el reflejo de una sociedad más tradicional en ese sentido, pues sobre todo que los hombres dijeran, no, a mí no me toca, yo no necesito ese tipo de permiso y de rol, porque es más bien de la madre. En el mejor de los casos, que se lo alarguen casi a ella el periodo, no a mí, ¿no? Y nos llamó la atención que no es así, o sea, que en México empieza a cambiar la mayoría. De hecho, planteaban el que estarían de acuerdo con un periodo o periodos igualitarios de licencia o de permiso de maternidad y de paternidad. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que sí hay un pequeño cambio cultural que se va dando, pero la vez que es bastante un tanto lento. Por eso nosotros creemos, y sobre todo cuando vemos las bondades de este tipo de políticas para del involucramiento paterno con respecto a los hijos, los beneficios que los hijos tienen, vemos la necesidad de impactar y de seguir generando este tipo de políticas o de cambiar aquellas que ya existen pero que a lo mejor son muy limitadas, como el caso del permiso por paternidad. Y en este caso la investigación lo que te conduce es que existe esa necesidad de que las leyes se modifiquen para que pueda entonces involucrarse, ¿no? Sí. Y es el siguiente paso, o sea, llegar al Poder Legislativo, presentarlo, para que el gobierno empiece a tomar acciones y que esas acciones se vuelvan una realidad. Sí, de hecho, en Early Institute llevamos en el tema ya muchos años y impulsamos en la reforma de 2012 por primera vez existiera un permiso por paternidad. Eso ya fue un logro muy importante y creíamos que era un primer paso para siguientes pasos. Desgraciadamente, ha habido muchas iniciativas que se han presentado para dar seguimiento a ello, pero no ha pasado ninguna de ellas. Entonces, ahora que hay algunas iniciativas ya presentadas en el Senado, creemos que es un momento oportuno, principalmente para ampliar el permiso por paternidad. Eso es un momento en el que vale la pena aprovechar esta coyuntura. Hay evidente interés por parte de los legisladores, pero bueno, pues el proceso todavía sigue, va a diputados y bueno, todavía hay mucho ahí. Hay que ir a senadores y va a estar en senadores y va a pasar a diputados. ¿Cuáles son las condiciones actuales y qué es lo que están pidiendo en la Cámara? Bueno, la principal, el punto es ampliar el permiso por paternidad. Actualmente es de 5 días. La propuesta va a ampliarlo a 15 días. En el entendido de que en el mediano plazo podamos hacer esta igualación de permisos. Ese es el argumento central. ¿Ahorita cuántos días le dan a la mamá? 12 semanas. 12 semanas que son generalmente tres meses. Un mes, generalmente un mes y medio antes y un mes y medio después del parto, de la adopción. En el caso de las madres adoptivas también tienen acceso a este tipo de permiso una vez que ha sido recibido el niño o la niña. Y estos 15 días que están planteando para el papá, que le van a ayudar mucho a la mamá en esos primeros días, ha de ser muy complicado, ¿no? Entender las necesidades de un nuevo ser. Él los puede pedir al final del periodo o sea, puede escoger el periodo donde él los tome o tiene que ser junto con la madre o todavía está tiene que ser a partir del nacimiento. Del nacimiento.
O sea, a partir de ahí empiezan a contar los días, son días laborables, no cuentan los laborables, entonces, pero tienen que ser a partir del nacimiento o en que se recibe al menor, en el caso de adopción. Que realmente en el momento en que se necesita más ayuda. Sí, ¿no? En realidad hay otras iniciativas que han planteado periodos más amplios, pero por lo menos hacer este pequeño avance respecto a estos 15 días a partir de ese momento es crucial tanto para la madre como para el padre y para el desarrollo del menor. El bienestar del menor es uno de los, evidentemente, los factores más importantes en todo este tema. Antes de hablar un poquito del menor, déjame comentarte que Alejandra, ella nos saluda desde Guadalajara y comenta que este tipo de iniciativas le parecen extraordinarias y que ojalá se den. También Pedro Ruiz nos saluda desde Argentina y bueno, comenta que la entrevista le parece muy buena. Carlos Ramírez nos saluda desde Perú y comenta que es muy importante este tipo de investigaciones que se están de las que estamos platicando en este momento y pues apoyando a los padres, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios que ven en el menor cuando está papá y mamá con ellos en estos primeros días? Pues hay beneficios en varios sentidos. Lo que se ha estudiado hasta ahora y que se tienen evidencias podrían reducirse en 3 sentidos. Uno, en la parte educativa. Allá hay, sobre todo en estos países que tienen ya permisos más extensos, se han hecho estudios donde se da seguimiento a menores y se ve que hay un impacto en el aprovechamiento escolar, por ejemplo, pues a que en algunos parece ya muy lejano, pero hay un impacto ahí. Otro, en la disminución de problemáticas relacionadas al desarrollo de los menores, por ejemplo, cuestiones de problemas cognitivos o problemáticas de ese tipo, y otra muy importante, el tema de salud. El tema de salud es de los más relevantes, que de hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha planteado la necesidad del permiso de paternidad porque beneficia tanto a la salud de la madre como a la del menor, sobre todo durante los primeros días, porque parecería un tanto lógico, pero bueno, hace falta además mostrar la evidencia de que efectivamente el que se involucre el padre, hay un impacto ahí directo. Bueno, y además ayuda en la economía de la familia y en la economía del país, ¿no? Porque, sí, exactamente. O sea, tiene un efecto multiplicador a través de la sociedad. Sí, efectivamente. Ok, y veo que tienes aquí el estudio. El estudio, sí. Si lo podemos mostrar a cámara. Que sí. ¿Este estudio está disponible aquí en México? ¿Sí? Es un estudio que está disponible gratuitamente en el sitio web de Early Institute. ¿Sí? Ahí se puede descargar sin ningún costo. Para poder ver con calma a qué se refieren, cuál ha sido la investigación. Me imagino que aquí ya tienes números Sí, tenemos un montón de datos, por ejemplo, respecto a cuánto se usan las licencias en México. Tenemos también datos, por ejemplo, respecto a estas iniciativas que se han venido presentando, porque nosotros desde el Instituto hemos dado seguimiento a todas ellas, entonces mostramos aquí cuántas, en qué sentido van reflejadas, y también inclusive información respecto al contexto internacional, ¿no? Información de cómo otros países le entran a este tema. Sí, en cuanto al contexto internacional, ¿tienes alguna referencia en cuanto a países latinoamericanos que son muy semejantes a los nuestros y saber cuál es el avance que tienen ellos y el avance que tenemos nosotros? Sí, los referentes quizás principales en Latinoamérica es Uruguay. Uruguay, la verdad es que desde hace pocos años, pero ha dado avances relevantes. Chile también está dando avances en ese sentido, inclusive Cuba. Cuba tiene ya, por ejemplo, un tipo de permiso que flexibiliza y da la posibilidad a que haya un mayor involucramiento de los padres. Entonces, esos 3 países quizás son de los más relevantes. Pero bueno, hay otros países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, que inclusive, aunque no son referentes a nivel latinoamericano, tienen un permiso más amplio en el caso del permiso por paternidad que México. México tiene 5 días y se está quedando un poquito rezagado en ese sentido. Y hay otros países. ¿Y este país cuántos días por tiene? Ejemplo, Venezuela tiene 14 días. ¿Y estos 14 días ya tienen mucho tiempo que se implementó? Pues la mayoría de todos los países de Latinoamérica han ido cambiando sus legislaciones en los últimos 15 años. Este es un tema más o menos reciente en ese sentido, es diferente a la licencia de maternidad. La licencia de maternidad, por ejemplo, en el caso de México, está desde la Constitución de 1917. O sea, tenemos ya toda una tradición en ese sentido. Sí.
Okay. Y bueno, y entonces México estaría como un cambio en la legislación relativamente nuevo, o sea, que se está planteando, que se espera que se lleve a cabo. Y bueno, los padres pues están de acuerdo con esto. Y ahora, ¿qué pasa con el empleador? ¿Qué opina de esto? Pues mira, ahora hay un tema, bueno, hay varios temas a considerar. Uno de ellos es que en el mediano plazo tenemos que replantear cómo se va a financiar esto. Hasta ahora el permiso por paternidad sigue siendo financiado por el empleador. Sí. El permiso o la licencia de maternidad lo cubre el Seguro Social. Sí. O sea, ahí hay una distinción. Creemos que aunque ya se ha hecho acercamientos con empresas y demás, creemos que 15 días consideramos que es sostenible todavía por las empresas, pero hacia el mediano plazo necesitamos plantear un nuevo enfoque para entrarle al tema. Nosotros desde el Instituto hemos visto que no hay un solo modelo para financiar esto, que no puedes seguir cargando solamente a los empresarios el permiso por paternidad. Entonces, en otros países, por ejemplo, han explorado otros modelos en donde hay, por ejemplo, contribuciones desde las políticas de primera infancia, o incluso otro tipo de contribuciones que tienen que ver con derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que tenemos clara es que al mediano plazo tenemos que cambiar también esta forma de financiar, pero creemos que hasta ahora es sostenible por parte de las empresas esta ampliación a 15 días. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Me parece extraordinario modificar la legislación, porque la vida cambia, las necesidades cambian, la sociedad cambia. Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por este trabajo y por la información que nos han proporcionado, que de seguro es utilidad para toda la audiencia aquí en México. Gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a la audiencia por estar con nosotros. Yo soy Iracema Andrés, me despido mandándoles un fuerte abrazo. Sea feliz y nos vemos el próximo lunes en Vínculo Económico de 7 a 9 de la noche.